Tema: la cultura maya. Mi grupo está compuesto por Betsabea Paz Llave y mi persona, que es Ismena Bendaño Clavijo. Característica de los mayas. La característica de los mayas eran la cual que eran personas politeísticas, es decir, ellos creían en varios dioses y se los relacionaban con la naturaleza. Su economía de los mayas se llegaba a basar en la agricultura, que era producir el maíz, que era su alimentación de sí mismos, y también hacían sus plantas, que producían plantas medicinales. Características culturales de los mayas. Las características culturales de los mayas era la cultura que se refería a la civilización mesoamericana. ¿Qué son los mayas? Los mayas estaban en la ubicación geográfica del Imperio Maya, es mesoamericana, zona donde eran o abarcaba a territorios grandes, bosques tropicales, ¿ya? Las características físicas de los mayas. Las características de los mayas eran que llegaban a tener los ojos redondeados, ¿ya? Pulmones prominentes, cabeza alargada, estatura pequeña. Los mayas y las mujeres, tanto varones y mujeres, eran de estatura mediana, no eran altos. Entonces los mayas llegaban a vestirse, las mujeres, con polerones floreados con flores adornadas que cubrían los hombros, y con faldas alargadas que también cubrían las partes de las extremidades inferiores. Y los hombres se vestían con una calzoneta que cubría toda la parte de sus piernas, y las camisetas se cubrían también las partes de sus hombros, pero el pecho abierto. La medicina maya era algo mágico y religioso. Estaban ligados a la búsqueda del equilibrio personal y social, ya que consideraban que el desequilibrio corporal era el que causaba las enfermedades. La enfermedad era causa de un mal comportamiento por parte de las personas, y eso era castigado inclusive hasta la muerte. Era una lucha constante entre el bien y el mal. Existían tanto dioses malévolos como benévolos. Es muy difícil determinar el dios de la medicina, pero sí existe lo que es el dios Itzama, que era el dios Sol, el señor del cielo, el señor de la vida. Y él fue considerado el más importante, ya que se asociaba a la fertilidad. Y también su esposa Itchel, que era la diosa de la luna, del agua y de las inundaciones. Obviamente, dentro de los dioses no eran ellos los que curaban dichos males exactamente, sino que tenían personas representantes dignos para ellos, que eran los abuelos, los que tenían la mayor experiencia. Cuando un niño menor se enfermaba, llamaban inmediatamente a la abuela. Ella, al ingresar a la casa, lo que llevaba era un candil y medicinas tradicionales, plantas medicinales. Lo más importante era reconocer el mal. Uno de esos era la palpación. Ellos hacían lo que era la palpación en el vientre para determinar de qué es la dolencia o qué es lo que tenía el niño. Cuando se trataba de un dolor abdominal, lo que hacía era machacar hojas de laurel, flor de mayo y copalchí. Después existían también otros dioses malévolos. Entre ellos, el más reconocido es Apuch, que era el dios de la muerte. Otra diosa a considerar era la diosa Ixtab, que era la que llevaba a las personas a ahorcarse o a suicidarse. El dios Alcana era el que causaba la ictericia y la hidropesia, entre otros dioses que causaban las hemorragias y las debilidades en el hombre. Determinaron las causas de las enfermedades, la etiología. Supieron describirlas, clasificarlas según sus síntomas, curarlas e incluso prevenirlas. También hacían lo que eran las suturas de heridas con cabello humano.
Ellos eran dentistas muy habilidosos e incluso hacían prótesis de jade y turquesa. También llegaron a utilizar lo que era el relleno de pirita. Luego utilizaron navajas de obsidiana, que hasta ahora en la actualidad se utilizan para procedimientos de bypass. Ellos fueron los primeros en describir la existencia de la conjuntivitis granulomatosa. También indicaron las alergias que existían en la cara a causa de picaduras. Ellos ya tenían conocimiento de lo que era la fiebre amarilla y el vómito negro, que en esos momentos hizo que muchos pobladores abandonaran sus lugares. Y eso se sigue recordando, o bueno, recorrió el tiempo hasta esta actualidad. La primera técnica usada para la cirugía de cráneos fue la abrasión. Posteriormente se combinaba con la perforación y el corte, que hasta ahora en la actualidad se sigue usando. Otro método que aún se utiliza en la actualidad son los masajes abdominales, que se realizan para personas que tienen problemas menstruales, cólicos menstruales, menopausia y también lo que es el síndrome premenstrual. También se utilizaba junto con estos masajes abdominales los baños de vapor. Conocidos actualmente y que se sigue manejando son los temazcal, que se utilizan para diferentes males, entre ellos las picaduras venenosas, el reumatismo. Las plantas medicinales se siguen usando en la actualidad, aún en el ámbito médico, tales como la ciruela, que se utiliza para el estreñimiento en pacientes crónicos. Otra planta utilizada es el azar, que sirve para personas que presentan tensión nerviosa y también sirve como diurético. Otra hierba es el pomolche, que sirve para la viruela. También lo que son los granos de maíz, que servía para los riñones, y también se utilizaba lo que es, y ahora también se utiliza, la miel de abeja, que es muy importante porque es un antiséptico. Ellos crearon 6 principios mayas que hasta la actualidad se sigue manejando. El primero era la fuerza de la vida. El segundo principio es la fuerza entre lo físico y lo espiritual, que se sigue utilizando con una combinación entre la medicina tradicional y la medicina médica en la cosmovisión, al igual que se maneja también en Bolivia dentro de las leyes SAPSI. Otro principio era el ciclo natural, donde se utilizaba la combinación de plantas naturales. El cuarto principio indica que el médico es la persona que te va a llegar a curar de los males que presentes juntamente con el paciente, con una participación conjunta. El quinto es el estado de la sangre, que se tenía que manejar en un buen estado. Y el sexto es el equilibrio entre el frío y lo caliente. Eso es lo que se pudo recuperar de todo lo que es la medicina maya, debido a que no existen más antecedentes o que aún no han sido descubiertos, o algunos fueron ocultados gracias a la colonización. Eso fue lo más importante que quedó de ellos y se puede mostrar. Gracias, y hasta aquí finalizó el tema.